Muy buenas a todas y a todos. Me llamo Francisco Javier Martín López, soy doctor en comunicación. Formo parte del grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación de la Universidad de Sevilla y también del Laboratorio de Estudios en Comunicación, la DECOM. En este Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2020 presento tres trabajos que constituyen los tres la formulación de un nuevo enfoque, método, comunicación, lenguaje y forma de conocimiento y sabiduría que he denominado poético científico complejo. Este es el primero de ellos, constituye las bases teórico-metodológicas y se titula Propuesta teórico-metodológica para la ciencia del futuro. Enfoque, método, lenguaje, comunicación y forma de conocimiento y sabiduría poético-científico complejos. Los laboratorios de creación e investigación. Antes que nada, me parece necesario contextualizar a modo de introducción cómo surge todo esto. Bueno, nos encontramos en un contexto de grandes transformaciones científicas y sociales que exigen al actual horizonte científico afrontar una serie de desafíos eh, a nivel planetario. Eh, Hace algunos años ya presenté una propuesta en la que abogaba por avanzar hacia una sociedad de la sabiduría, es decir, pasar de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la sabiduría, tratando de poner el conocimiento al servicio de la vida, dado que nos encontramos en una sociedad en la que el conocimiento principalmente se utiliza, se instrumentaliza por medio de una tecnociencia moderna al servicio de la producción económica capitalista. De modo que uno de los propósitos de este enfoque y método, de esta propuesta teórico-metodológica, es avanzar, contribuir hacia esa sociedad de la sabiduría. Bien, parto de la base de que considero necesario encontrar un enfoque, así lo consideraba, que fuese capaz de conectar la ciencia con la poesía, entendida en su sentido más amplio, etimológico, como poiesis, como creación. Es decir, poesía que puede ser arte también, creación. Eh, Buscar un enfoque que permita conectar ciencia con poesía como un modo de conocimiento, una nueva vía de indagación y conocimiento de la realidad y el cosmos. Es decir, una nueva lente propia con la que aproximarnos a nuestros objetos de estudio. Y leo esta cita que sintetiza de algún modo esto que os adelanto. Ciencia y arte han de ponerse a trabajar conjuntamente. Es preciso adoptar un enfoque teórico-metodológico que conecte ciencia con poesía, poiesis, creación, poesía con ciencia, que a su vez nos lleve a una práctica metodológica que señalará el camino hacia nuevas formas de conocimiento y sabiduría científico-sensibles, filosófico-poéticas, logos poético y logos racional serán parte del mismo proceso, como ansiaba María Zambrano, ahora además en el campo empírico. Bien, ya hemos avanzado esa base de la que parte en parte este enfoque, que es, por un lado, son los planteamientos filosóficos de María Zambrano acerca de la razón poética, con la cual intentaba armonizar el logos racional con el logo, em, con el logos poético. Pero eso lo veremos más en profundidad un poco más adelante. ¿Cuáles son los objetivos, por tanto, de esta propuesta teórico-metodológica? Por un lado, conectar estableciendo sinergias la ciencia con la poiesis, con la creación, con la poesía, con el arte, como una vía de conocimiento de la realidad y el cosmos. Por otro lado, conseguir, gracias a eso mismo, un nuevo enfoque que nos permita observar y aproximarnos a la realidad y el cosmos gracias a las sinergias producidas
entre ciencia y poesía. Poder investigar por medio de esta nueva lente. Pero esta propuesta teórico-metodológica no se queda ahí y además del enfoque, trata de conseguir un método, avanzar, dar el paso del enfoque al método, conseguir un camino, un método que facilite ese trabajo de sinergias entre ciencia y poesía, ciencia y creación, lo cual constituiría en sí mismo un puente metodológico entre las prácticas propias de la ciencia y las prácticas propias de las artes. Es decir, se plantea con esta propuesta la construcción de un puente metodológico entre ciencia y poiesis y creación, entre la ciencia y las artes. Además de eso, pues con la propuesta trato de avanzar hacia una nueva forma de información, conocimiento y sabiduría que inevitablemente emana de esa sinergia que se producen entre ciencia y poesía con propósito investigador. Veremos más adelante, más en profundidad esto. Ello nos permite también, por consiguiente, alcanzar un nuevo lenguaje que emana de esa forma de conocimiento y sabiduría surgidos de la sinergia de los lenguajes poéticos y científicos. Un lenguaje de lenguaje. Hablamos de un nuevo código de comunicación que de algún modo se encuentra superpuesto utilizando terminología del semiólogo Yuri Lotman, superpuestos a los otros lenguajes de los que se vale, es decir, de los lenguajes de las ciencias y de los lenguajes de las artes. Con ello, avanzar también hacia una forma de comunicación de ese conocimiento y sabiduría que emanan del enfoque y el método. Esa nueva forma de conocimiento y sabiduría requiere evidentemente una nueva forma de comunicar todos esos contenidos. Bueno, es otro de los objetivos de esta propuesta, avanzar hacia esa nueva forma de comunicación del conocimiento y la sabiduría que emana de todo lo anterior. Proponer para la investigación y la creación, es decir, para la puesta en práctica de este enfoque, este método, esta nueva forma de indagación, de exploración, de investigación de la realidad y del cosmos, un modelo de centros de creación e investigación que denomino los centros de los laboratorios poéticos científicos complejos. Y con todo ello, pues contribuir a avanzar hacia una sociedad de la sabiduría y al desarrollo de la conciencia, que veremos más adelante que es uno de los propósitos fundamentales del enfoque, el método, esta nueva forma de información, conocimiento y sabiduría, el desarrollo de la conciencia desde una definición neurocientífica. ¿Cuáles son las herramientas teórico-metodológicas de las que parto para formular esta propuesta teórico-metodológica? Bien, las bases de las que parto, por un lado, están en el pensamiento complejo de Edgar Morin. Además de ello, la consiliencia o la unidad del conocimiento de Edward Wilson. Por otro lado, la razón poética de María Zambrano, los planteamientos filosóficos a través de los cuales nos proponía armonizar ese logos propio de la poesía, el logos poético, con ese logos propio de la palabra filosófica, del pensamiento racional. Todo ello y además los avances producidos en neurociencias relativos a la cognición, atendiendo especialmente a los procesos de atención holística y ejecutiva, al concepto de binomio de emoción-cognición, que ya sabemos que son inseparables y forman parte de los procesos cognitivos, el pensamiento crítico y pensamiento creativo, distinguidos claramente ahora desde las neurociencias,
y los procesos de conciencia, etcétera. Bueno, una serie de avances que se han producido en las neurociencias que nos permiten, a la luz de estos avances, reevaluar gran parte del pensamiento anterior y conectarlo. Bueno, Francisco Mora, Antonio Damasio, en el extraño orden de las cosas, neuroemoción, neuroeducación, bien dicho, y cómo funciona el cerebro y otros libros de estos autores, a través de los cuales encontramos definiciones de cómo funcionan los procesos cognitivos. Por otro lado, también he tenido en cuenta la comunicación y semiótica que nos describe y nos explica el semiólogo Yuri Lotman en su obra Estructura del texto artístico. Y ya verán por qué es muy importante para esta conexión entre ciencia y poiesis en lo que se refiere al surgimiento de ese nuevo lenguaje, para explicar, para comprender ese nuevo lenguaje que surge de la combinación sinérgica de ambas culturas y de ambos lenguajes, pues nos sirven especialmente las aportaciones de Yuri Lotman. Por otro lado, el concepto de dispositivo, definido por Giorgio Agamben, nos permite, en relación con lo anterior, establecer un componente fundamental del método poético-científico complejo que veremos y definiremos un poco más adelante. El dispositivo poético-científico complejo. La teopraxis del emplazamiento y desplazamiento de Manuel Ángel Vázquez Medel nos permite movernos con facilidad por los emplazamientos y desplazamientos del conocimiento de los diferentes ámbitos, que es precisamente el propósito del pensamiento complejo que nos proponía Edgar Morin, es decir, entender que la realidad es compleja, es una red, un plexo, y para comprenderla no basta quedarnos en nuestras parcelas de conocimiento, es importante tener la mente abierta y ser conscientes de que el conocimiento se encuentra conectado. Pues bien, para movernos por los diferentes ámbitos, emplazamientos, los diferentes eh, ámbitos científicos, vendrá especialmente bien tener en cuenta las aportaciones del profesor Vázquez Medel relativas a la teopraxis del emplazamiento-desplazamiento. Por otro lado, he partido también de una experiencia propia llevada a cabo desde la práctica creadora cuando fundé, junto con el autor Jesús Albarrán, el grupo escénico poético Bratia Marucho de Sevilla. Esa experiencia creadora con ese grupo poético con el que nos propusimos indagar, explorar la realidad de modo artístico, con obras, con dos obras en concreto que llevamos a cabo. eh, por un lado, Imago, cuando lo ausente se hace presente, con la cual indagamos el proceso de creación y de la creatividad. Por otro lado, la segunda obra, Azar, elegimos a cada instante, indagamos en la tercera ley de la termodinámica, en la entropía, en el caos, en la incertidumbre, en una serie de funcionamientos de leyes del universo. Bueno, eso intentábamos con este grupo. Esa experiencia también creadora la he tenido en cuenta a la hora de conectar todos estos saberes, estas herramientas teórico-metodológicas para buscar ese enfoque y ese método que conecte ciencia con poesía. Y también, bueno, esa idea de tratar de avanzar hacia una sociedad de la sabiduría que se hace cada vez más necesaria en un planeta en el que hemos roto todos los equilibrios ecosóficos. Teniendo en cuenta el concepto de ecosofía de Guattari, hemos roto todos los equilibrios y es preciso pasar de esa sociedad del conocimiento en la que vivimos, en la que el conocimiento sobre todo está, como ya he dicho antes, bueno, al servicio de una tecnociencia que obedece a la producción capitalista y a la acumulación de capital, pues pasar de eso a una sociedad de la sabiduría, es decir, una sociedad en la que el conocimiento se ponga al servicio de la vida. Bien, eh,
continuamos adelante. Partiendo de esos objetivos, esas bases, esas herramientas teórico-metodológicas, estos son los resultados. Por un lado, se ha alcanzado un enfoque poético, científico, complejo. Es decir, una nueva lente con la que observar la realidad del cosmos que no renuncia ni a la ciencia ni a las artes como modo de aproximarnos al objeto de estudio, que trata, además, de establecer sinergias entre ambas. También se, se ha obtenido un método, el método poético-científico complejo, que, como he dicho antes, constituye un puente metodológico entre las prácticas científico-teóricas y poético-artísticas, y que constituye una vía hacia el conocimiento. De esto que he comentado, emana un tipo de lenguaje, un lenguaje nuevo, el lenguaje poético-científico complejo. Se trata de un nuevo código que surge de la combinación de las sinergias que se producen entre los lenguajes científicos y los lenguajes poético-artísticos cuando aplicamos el enfoque y el método poético-científico complejo. Esto, a su vez, nos conduce a una nueva forma de información, conocimiento y sabiduría poéticos, científicos complejos, que está codificada, como he dicho, en ese lenguaje, y esta forma de conocimiento, a esta forma de conocimiento todavía no estamos evidentemente familiarizados porque apenas están haciendo. Como resultado también de lo anterior y como consecuencia, pues se produce una nueva forma de comunicación, la que deriva de ese lenguaje, del lenguaje poético, científico complejo. Una forma de comunicar los contenidos obtenidos, es decir, la información, conocimiento y sabiduría alcanzados por medio del enfoque y el método poético científico complejos. Es decir, una forma de comunicar esa nueva forma de información, conocimiento y sabiduría. Y finalmente, bueno, también se propone como resultado de este trabajo un modelo de centro poético científico complejo que constituye un centro para la investigación, para la creación y la investigación poético-científica compleja, es decir, desde este enfoque y método. Todo esto implica que se produzcan tres saltos distintos. Por un lado, se produce un salto de enfoque. Pasamos de conectar conocimientos procedentes de ciencias y humanidades, como propone Edgar Morin con el pensamiento complejo, a ampliar la lente conectando conocimientos y prácticas de ciencias, humanidades y además de artes, como un modo de conocimiento en la búsqueda de sinergias con propósito investigador. El arte aparece además aquí ampliando esa lente, ese enfoque en la búsqueda de conocimiento. También se produce un salto metodológico y esto es un paso más, porque pasamos de conectar conocimientos a conectar, además de conocimientos, las propias prácticas que proceden de las ciencias, prácticas científico-teóricas y empíricas, con las prácticas poético-artísticas. Como digo, siempre produciendo sinergias. Por tanto, se produce un puente metodológico con este método poético-científico complejo. Y en tercer lugar, se produce un salto empírico. Pasamos del campo filosófico y poético, de la abstracción, eh, con, la, con la que de algún modo pues nos planteaba María Zambrano su razón poética desde la filosofía y también con su sensibilidad poética, pasamos al campo empírico, experiencial. Conectamos no solo el logos poético con el logos racional, conectamos ciencia con creación
por medio de una poética científica, que es una ciencia creadora que persigue el conocimiento y la sabiduría. Es decir, pasamos al territorio empírico de la razón poética a la poética científica. Conozcamos un poco más en profundidad a qué me refiero con enfoque poético-científico complejo. ¿Cómo lo defino? Pues bien, defino este enfoque como aquel que se desprende de la labor científico-teórica y poético-artística en práctica sinérgica desde la perspectiva del pensamiento complejo, Morin, y la conciencia de la consilience, unidad del conocimiento, Edward Wilson. El método. ¿Cuál es este método? ¿En qué consiste este método? ¿Cómo definimos el método poético-científico complejo? Pues bien, leo textualmente para ser riguroso y preciso el método de exploración propio del enfoque poético-científico complejo, resultado de la práctica de la creación y el arte en sinergia con la acción científico-teórica como proceso de investigación de la realidad y el cosmos, a partir del pensamiento complejo de Edgar Morin, a lo cual, afirmo, es preciso que añadamos el consiguiente sentimiento complejo, la consilience de Edward Wilson y los avances producidos en las neurociencias cognitivas. Este método parte además de la razón poética de Zambrano, como hemos dicho anteriormente, para alcanzar una poética científica empírica como modo de conocimiento. Más datos. La función primordial del método poético-científico complejo es posibilitar el desarrollo de lo que defino como dispositivos poético-científico complejos. Para aquí hago un inciso, porque como dije al principio, en este congreso presento 3 trabajos que constituyen esta formulación teórico-metodológica. Este es el primero de ellos, pero hay otros 2. El segundo de ellos en concreto está destinado a desarrollar este dispositivo, es decir, este componente fundamental del método poético-científico complejo, los dispositivos poético-científico complejos. Pueden encontrar este trabajo, pueden consultarlo, leerlo y hacerme las preguntas que requieran en este congreso. El trabajo se titula El dispositivo poético-científico complejo como componente fundamental del método poético-científico complejo, función y diseño. Propuesta de dispositivo dirigido al ámbito de la comunicación. Se encuentra este trabajo también dentro de este nodo comunicación y en concreto, bueno, el mismo nodo exacto en el que está esta ponencia. Bueno, como digo, pueden profundizar ahí en ese trabajo porque requiere mucho más espacio y para poder explicar en profundidad esto que aquí defino. Pues bien, es el componente articulador para llevar a cabo los procesos de exploración creadora, es decir, de la investigación por medio del enfoque poético-científico complejo y del método poético-científico complejo. Les animo, como digo, a consultar y profundizar en este desarrollo del método a través de esta ponencia. Bien, como decía, el enfoque y el método implican el desarrollo de una nueva forma de información, conocimiento y sabiduría que se codifica en ese lenguaje nuevo, que es un lenguaje de lenguajes, como hemos explicado antes. Las obras, es decir, los dispositivos poéticos científicos complejos, serán además una forma de experiencia artística. El componente artístico nos brinda ese contacto vivencial con la realidad, la conexión con la vida. Esa experiencia poético-científica será precisamente la que proporcione, codificada en la propia obra, información, conocimiento y sabiduría
poético-científica compleja. Para decodificar en su complejidad eh, toda esa información, conocimiento y sabiduría, será necesario que los receptores se acerquen a la obra abiertos a activar las funciones cognitivas de atención ejecutiva y de atención holística del cerebro, siguiendo las definiciones de Francisco Mora en obras como por ejemplo en neuroeducación. Bien, y ahora pasamos al modelo de centro eh, poético científico complejo, como les adelantaba. El modelo de centro en donde impulsar esta nueva forma de conocimiento y sabiduría, esta nueva forma de aproximarnos a nuestros objetos de estudio de exploración creadora, aplicando el enfoque y el método poético-científico complejos. Son espacios para la exploración de la realidad y el mundo que nos rodea desde este enfoque y método que propongo. Los laboratorios poético-científicos complejos aunarán el trabajo de investigadores y de creadores, así como de investigadores e investigadoras creadores. Esa sinergia, ese contacto entre investigadores procedentes de distintos ámbitos que permite el pensamiento complejo y a su vez también introduciendo a creadores y creadoras o investigadores y creadores o investigadoras creadoras en ese espacio, es lo que precisamente permitirá un trabajo de sinergia, un trabajo de aplicación de este enfoque y método. Y los límites fronterizos entre investigación científica y creación poética, en sentido etimológico poiesis, se irán difuminando, acaso fundiendo. ¿Cuáles son los objetivos de este modelo de centro de creación e investigación? Por un lado, bueno, establecemos 3 líneas maestras que sirven para desarrollar los objetivos de este modelo de centro de investigación y de creación. Por un lado, la investigación, que en el caso de mi ámbito de estudio, bueno, estoy aplicando aquí, adaptando más bien el modelo a mi ámbito de conocimiento. Yo procedo de las ciencias sociales y las humanidades, me dedico a la investigación y la creación. Entonces, he adaptado este modelo a ese ámbito, pero se puede adaptar a cualquier campo científico. Teniendo en cuenta que son 3 las líneas maestras. La primera de ellas es la que corresponde a la investigación clásica propia de la academia, de las universidades. La investigación clásica, los procesos, en el caso de mi ámbito, pues el modelo que propongo sería un modelo en el que investigásemos de modo tradicional también sobre los procesos de creación y creatividad humana, sobre las prácticas poéticas, en cualquier forma de creación, y para buscar e impulsar nuevas formas de expresión poética. Dentro de esta línea maestra de investigación, tendríamos por un lado la investigación y por otro lado la difusión, divulgación y transferencia del conocimiento. Como digo, esta es la línea maestra tradicional que ya existe en los propios, que se lleva a cabo en las propias universidades de la ciencia actualmente. La segunda línea maestra es la que sería genuinamente propia de este tipo de centros de creación e investigación y que constituye la exploración poético-científica compleja. Es decir, explorar la realidad y el cosmos con el enfoque y el método poético-científico complejo, a través de prácticas creadoras e investigadoras para obtener información, conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, eso implicaría que los actuales grupos de investigación, así como lo denominamos, pasarían a ser grupos eh, poéticos científicos complejos, para ser completamente preciso, que aunarían la creación y la investigación como modo de conocimiento. También en esta línea maestra, bueno, hay 2 ramas. Por un lado, la exploración, es decir, la exploración creadora a través del enfoque y el método, exploración poética, poético-científica compleja, y por otro lado, también la comunicación y difusión poético-científica compleja, que sería distinta a la divulgación y transferencia
tradicional de las investigaciones tradicionales, porque como hemos visto con anterioridad, como he mostrado, pues comunicar este tipo de contenidos implica una forma distinta, una forma especial, porque implica un lenguaje de lenguaje, un código distinto. Por otro lado, la tercera línea maestra de este modelo de centro de creación e investigación, pues sería la educación, docencia y la formación a partir de los avances que el propio laboratorio desarrolle en cuanto a conocimiento y sabiduría, pues a través de cursos, de seminarios y a partir de cuantas formaciones considere oportunas el propio centro. ¿Cómo es ese trabajo en los laboratorios poéticos científicos complejos? ¿Cómo sería? El trabajo de los laboratorios poéticos científicos complejos implica dos componentes más un tercero que los engloba. Ciencia, poesía, poiesis, creación, más sobre todo conciencia. La conciencia que emana de ambas en práctica sinérgica. Estos serían los tres componentes esenciales que caracterizarían a los centros poético-científico complejos, a los laboratorios de creación e investigación. Y por tanto, los modos y prácticas de este laboratorio pues, estarían directamente relacionadas con esas tres líneas maestras esbozadas, trazadas hace un momento. Por un lado, los proyectos de investigación científico-teóricas propios de la ciencia y de la academia y de la universidad tradicional, que serían los proyectos de investigación que todos conocemos. Implicarían igualmente pues, esa difusión de la investigación científica y, y por otro lado, bueno, eso, la investigación y la difusión y la transferencia. Luego estarían los proyectos de exploración creadora. No son los proyectos tradicionales de investigación. Hablamos ahora de proyectos de exploración creadora, proyectos que implican creación e investigación como un modo de conocimiento nuevo a través del enfoque y el método poético científico complejo y que llevarán a cabo los grupos poéticos científico complejos y que implican, como ya hemos dicho antes, pues por un lado la exploración creadora, poético-científica compleja, y por otro lado la comunicación y transferencia de ese conocimiento y sabiduría alcanzados. Y finalmente, pues también habría una práctica de docencia y una práctica, bueno, de divulgación, en este caso, de los modos y prácticas propias de los laboratorios que se vayan desarrollando a través de la experiencia. La comunicación, transferencia, guías, manuales de prácticas, para poder ofrecer todo eso a otros grupos de investigación y que sirva a otros para ponerlo en marcha. En conclusión, y haciendo un ejercicio de síntesis, aquí están los elementos de la propuesta teórico-metodológica. Por un lado, hemos alcanzado un nuevo enfoque, el enfoque poético-científico complejo, como una nueva lente con la que observar la realidad y el cosmos y aproximarnos a nuestros objetos de estudio, que implica la ciencia y la creación, y que por lo tanto supone un salto de enfoque y pasamos de conectar ciencias y humanidades, como propone el pensamiento complejo de Edgar Morin, a conectar conocimientos y prácticas procedentes de ciencias y de artes, y de poesía, y de poiesis en sentido etimológico y amplio. También el método poético científico complejo, hemos alcanzado este método como un puente metodológico entre ciencia y poiesis y creación, de modo sinérgica, como práctica sinérgica y como una vía de conocimiento de la realidad que nos rodea. Y por lo tanto es un salto metodológico. Pasamos a conectar no solo los conocimientos, pasamos a conectar las prácticas de búsqueda, hallazgo de ese conocimiento y sabiduría. Y por lo tanto también es un salto empírico. Pasamos de la teoría, de la filosofía, de la abstracción,
a la experiencia, al territorio empírico, al territorio experiencial, es decir, de la razón poética, que parte del logos racional y logos poético, a la poética científica. Ese es el salto empírico. Ello nos conduce a una nueva forma de conocimiento y sabiduría que defino como poético-científica compleja. Obtenemos esta nueva forma que implica un nuevo lenguaje, es decir, un nuevo código, que es un lenguaje de lenguajes porque implica los lenguajes de la ciencia y también los lenguajes propios de las artes. ¿Eh? Todo ello es posible gracias a los dispositivos poéticos científicos complejos, ¿eh? Como componente fundamental que permite esa sinergia. Y finalmente, pues todo ello conduce a una nueva forma de comunicación que es necesaria para poder comunicar esa información, conocimiento y sabiduría poético-científica compleja. ¿Mm? Que es, a su vez, experiencia poética, también es experiencia racional, reflexiva, e implica contenidos científicos. Esos son elementos fundamentales de esta forma de comunicación que aprovecho para hacer un inciso, el tercer trabajo que presento en este congreso, que constituye también parte de esta propuesta teórico-metodológica en sentido amplio, un desarrollo, pues precisamente está dedicado a la comunicación poético-científica compleja y se titula Modelo y proceso de comunicación poético-científico complejo. ¿Mm? Así que les animo a que profundicen en esto, en lo que no me puedo detener ahora, para comprender mejor todo esto que estoy explicando aquí muy someramente. Pueden encontrar esta ponencia también en el nodo comunicación y en concreto en comunicación de la ciencia. Y para finalizar, pues también forman parte de las conclusiones, pues este modelo de centro de creación e investigación, los laboratorios poético-científico complejos, cuyo trabajo aúna ciencia, poesía y conciencia, la conciencia que emana de ambas en práctica fecunda. Bueno, pasamos a las discusiones. Bueno, es evidente que, bueno, por un lado, he formulado un enfoque poético-científico complejo y el enfoque también y el método poético-científico complejo como un nuevo camino para la investigación, para aquellas personas que no renuncian ni a la ciencia ni a las artes como vía de indagación y búsqueda y hallazgo de conocimiento y sabiduría acerca de la realidad y del cosmos. Pero es evidente también que esto implica una nueva forma de conocimiento y sabiduría que apenas acaba de nacer y que ahora corresponderá a los grupos de investigación la tarea y el desafío de poner en práctica este enfoque y este método, aplicarlo a los distintos campos de estudio. Algo que yo animo a que hagan y para lo cual me tienen a su disposición. A partir de la propia experiencia empírica, es probable que en el futuro se puedan llevar a cabo aportaciones y matices a todo esto que planteo. Y nada más, hasta aquí no me extiendo más, simplemente quiero finalizar dándoles las gracias por el tiempo y por la atención que han dedicado a escucharme, a escuchar esta propuesta teórico-metodológica. Gracias y les animo a que no duden en ponerse en contacto conmigo a través de este correo que tienen aquí en pantalla eh, para resolver cualquier duda o plantear cualquier pregunta. Me encantará someter a debate esta propuesta teórico-metodológica que presento en este congreso y estoy a disposición para lo que necesiten. Y nada más, muchas gracias.